Y ya está grabado. Ahora sí. ¿Alguna otra duda existencial, muchachos? Yo sé que hay un montón. Sin miedo. Falta un montón de gente, entonces, en serio, háganme, pregúntenme cosas. Porque no puedo empezar si falta tanta gente. Bueno, eso es por una parte, muchachos, y lo otro es que todavía no estoy muy segura de qué va a pasar con la clase teórica de ustedes mañana. Creo que ustedes tampoco. Pero todo apunta a que el cronograma este invertido que se armó vaya a continuar. No sé qué tan bueno vaya a ser eso, pero por el momento lo que tenemos. Pregunta, ¿me escuchan? Sí, dígame. ¿Cómo? Es que no entiendo yo cómo funcionará esto si, por ejemplo, me cancelaron clases en algunas materias y en otras no. Entonces, cuando lleguemos de Semana Santa, yo voy a estar atrasada en otros cursos como Sí, si estuviera en la sí, segunda sí, sí. semana y en otros voy a estar adelantada. Sí, digamos, por mi parte, digamos, yo voy a hablar de mi caso personal porque es el que conozco, pero digamos, yo estudio estadística y en estadística llevo 2 cursos este semestre y estadística canceló clases ayer. Ujú. Y esa misma era mi duda de qué iba a hacer yo. Ay, perdón, en mi casa están construyendo y también mis papás tienen una granja de gansos y los gansos hacen mucho ruido, chiquillos. Entonces, si suena algo que parece así como sacado de las entrañas del infierno, probablemente sean los gansos. Lo siento mucho. Bueno, y eso sí, entonces eso pasa. No se sabe muy bien cómo se va a acomodar el calendario, porque aquí estos son puras externalidades negativas, ¿verdad? Si una escuela no cancela, solamente está afectando a los demás para mutearlos. Sí, tenemos 31, imagínense. O sea, son 31 a las 9 de la mañana, falta demasiada gente. Y Cindy, ¿qué piensa hacer la escuela con las personas que se les dificulta tener acceso a Internet? La respuesta es que no sé, porque lo que se quería con el formulario de ayer era identificar a las personas que no tenían los insumos para educarse por medio de esta vía. Y bueno, se llegó a la conclusión de que hay mucha gente que está en residencias y los echaron, y esa es la principal población de riesgo, pero también hay otra gente que es de zonas muy, muy rurales que no tienen internet, y eso se tiene que tratar cada caso por aparte, pero no sé cómo lo van a hacer si pretenden que todo siga como si nada. Ok, sí. Ok, ¿quién es la que está aquí haciendo una queja muy explícita? Hola, Gabriela. Y, sí, yo sé, yo sé, yo sé. O sea, la única solución que yo encontré para esta gente que no logra entrar a Zoom es darles el PDF con todas las indicaciones y todo lo demás, pero ni eso logra compensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué más, chiquillos? Díganme. Que tal vez deberían subir la clase a YouTube, tipo, sí, como un video ahí de macroeconomía UCR, un canal y subir clases. Eso estaría muy bien. No lo había pensado, la verdad. Sí, estaría muy bien. Igualmente, no, sí, la plataforma lo que sirve. Por el momento Google Classroom también está sirviendo como una muy buena opción porque no es tan pesado como EcoAula. Entonces se carga más rápido y los documentos también
son muy fáciles de descargar. Pero de ahí a que la clase teórica se traslade a Classroom hay un gran trecho. Y como les digo, o sea, hay muchas cosas que nuestros profesores no tienen clara, y una de ellas es que hay gente que no tiene las mismas condiciones que ellos, ¿verdad? Y es mejor que lo entiendan ahorita que se den cuenta tiempo después. Muchos de nuestros profes están en condiciones de realmente privilegios en la sociedad y no se dan cuenta de que tal vez uno por estas circunstancias va a salir perjudicado y que uno como estudiante es el que tiene todas las de perder. Bueno, más quejas. Yo tengo muchas, no se preocupen. Hola, Isa. Dígame. ¿De qué estaban hablando? Es que acabo de llegar. No, estamos hablando de la coyuntura actual. Mae. Empezamos en esas. ¿Quién me está hablando? No sé, pero bueno. Julie. Hola Julie, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Por el momento lo que me toca a mí es esto. El laboratorio de hoy no tiene gran magia, ni gran ciencia, ni gran nada. Es solamente ejercicios de resolución de cuentas nacionales. Esto era algo que primeramente no se les iba a dar con un gran énfasis, pero todo cambia, en el mundo todo cambia. Así que, pues, claramente también tienen que entender que yo también estuve muy sujeta a la incertidumbre que se vivió. Y yo quería hacerles un super mega lab y todo lo demás, pero no se sabía si iba a haber lab o no. Entonces, decidí hacer los ejercicios más representativos que encontré y los vamos a resolver con calma, por lo menos que tengan esto. Estos son los más representativos, pero hicimos un compendio como de 10 u 11 que son de todo tipo, valor agregado, preguntas de verdad y falso y todo esto para que las tengan. Yo se los voy a mandar ahorita, apenas termine esto. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ok. Para que lo entiendan, este es mi iPad comprado con el sudor de mi frente. Y entonces, dado que la whiteboard que usan muchos profes, no sé si se han dado cuenta, es súper mala, no se les entiende nada. Vamos a hacer todo en esta pantalla. Y aquí vamos a resolver los ejercicios. Si necesitan detenerme, hacer preguntas, quejarse, lo que sea, este es un espacio seguro, nada más hablen. Y sí, pero, procuren tener los micrófonos muteados, no tanto porque no quiera escucharlos, sino porque somos muchos. Y vamos a empezar, muchachos. Ok, este es el ejercicio 1. Me avisan si se ve bien la pantalla del iPad. Si se ve muy, muy borroso, si no se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve bien. Genial. Bien. Esta es la pantalla del iPad. Vamos a comenzar a hacer los ejercicios por este medio. Ok. Hoy vamos a hacer ejercicios más que nada de cálculo del PIB. Vía ingresos, vía gastos. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer valor agregado, porque como les dije hoy, a mí también me citaron más temprano y no lo tenía presente hasta hace como 20 minutos. Pero vamos a llegar hasta donde podamos. Okay. Dame un momento para acomodarme. Este primer ejercicio lo que nos dice es que en la economía de Pochinki se presentan los siguientes datos para el año 2019. Calcule el PIB por la vía del gasto. ¿Alguno se acuerda cómo era el PIB por la vía del gasto? Un momento, muchachos, que esto no me está sirviendo y no sé por qué. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo? Pues al enunciado. Ok, yo los enunciados se los envié por
por Classroom, no sé si les llegó como el enunciado de esto completo. Solo aparecen los mismos cuadros que te aparecen a vos. Ok, entonces voy a darle la instrucción. Es que Ah, no, no. CIGXN, creo. voy a tocar, muchachos, es que esto se como que se pegó. Estas son las cosas de usar estas plataformas que son como... Dios mío, ¿por qué no funciona? Ya. Estas son las cosas graciosas de esto, que yo ayer hice mil pruebas a que todo funcionara y hoy simplemente no le da la gana. Ya listo, estamos listos. Entonces, cuando uno le piden el PIB, hay tres opciones, que le den la vía del gasto, la vía del ingreso o la vía del valor agregado. Yo sinceramente dudo con toda la fe de mi corazón que esto no se los pregunten por valor agregado porque puede ser un poco engorroso y induce a muchos errores. Y realmente no es una cosa vital para el curso, pero preguntar por valor, por vía ingreso o por vía gasto sí es algo factible y más en estos momentos. Entonces, si nosotros consideramos a esta economía que le vamos a poner, no sé, elijan un nombre, cualquier nombre. Vamos a ponerle la economía de Ginger. Esa es mi perrita que está aquí acompañándome. Entonces, tenemos la economía de Ginger y esta economía tiene estos datos para el 2019. Entonces nos dicen, calcula el PIB por vía del gasto. Entonces, nosotros sabemos que la fórmula del PIB vía gasto va a ser PIB igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Okay, hasta ahí todo el mundo bien. Y entonces vamos a tener que desgranar cada uno de los elementos de este producto. Vamos a comenzar por la inversión. Entonces, para calcular la inversión, todo se ve bien, chiquillos, todo como se ve claro, se ve dónde estoy escribiendo, no se están perdiendo. Sí. Ok. Entonces, la inversión, muchas veces no les van a decir nada más en los datos, bueno, esta es la inversión, utilice este dato, sino que van a tener que saber muy bien de qué se compone cada uno de los componentes. ¿Cómo son las equivalencias entre identidades de la contabilidad nacional? Porque esos son los trucos que se hacen. Entonces, en la inversión, nosotros vamos a tener, para calcular la inversión neta, vea que la neta, todo esto en la vía del gasto del bruto, pero calcular la inversión neta, nosotros vamos a usar el activo fijo más las viviendas más los inventarios. Entonces, esto es la inversión en activo fijo que vamos a considerar lo que es como la inversión que hace la UCR en tractores. Más la vivienda, que es lo que se construye cada año, más los inventarios, que se hace el cambio de los inventarios de las empresas. Así que, considerando los elementos que tenemos en el cuadro, aquí se nos dan estas categorías. Entonces, la inversión en activo fijo es 680, como están viendo aquí en rosado. Entonces, es 680. Más la inversión en viviendas nuevas, que es 350. Eso es muy importante, tienen que ser viviendas nuevas. No puede ser nada más una reventa de una vivienda o... Perdón, ya vinieron los gansos, chiquillos. Más los inventarios. Entonces, los inventarios es el cambio de los inventarios. ¿Y por qué esto es así? Porque se supone que una empresa cambia sus inventarios para poder producir. Entonces, los inventarios son la mejor aproximación de lo que se está consumiendo en la sociedad, como por decir, del flujo circular de la economía y que yo estoy metiendo en mis cuentas como inversión. Pero tiene que ser el cambio.
Ese cambio alimenta el stock de la inversión. Y esto es los inventarios, entonces esto va a ser 420. Y perdón, no les dije que sacaran calculadora, pero la van a necesitar. Y, entonces 680 más 350 más 420 nos da 1450. Entonces esta va a ser nuestra inversión neta. 1450. Voy a ir resaltando cada cosa para que no nos perdamos. Inversión neta, después, ya como les dije, esta inversión que tenemos en la vía del gasto es inversión bruta. Y la diferencia entre inversión neta e inversión bruta siempre va a ser la depreciación. La diferencia entre algo neto y algo bruto es la depreciación. Entonces, si nosotros necesitamos calcular la depreciación, esto también se puede hacer con los datos que hay en la economía de Ginger. Entonces, la depreciación va a ser la obsolescencia más reparaciones. Por un momento se me olvidó cómo se escribía obsolescencia. Reparaciones. Entonces, nosotros tenemos estos datos. Si nosotros venimos aquí, tenemos explícitamente la obsolescencia en este lado y después necesitamos las reparaciones. Entonces también lo tenemos explícito, reparaciones. Entonces la depreciación solamente sería 150 más Profe, 600. Dígame, no me diga profe. la depreciación siempre va a ser así, obsolescencia más reparaciones. Creo que había otro rango que se podía incluir. No estoy muy segura. Yo siempre lo hice como obsolescencia más reparaciones porque es lo que usualmente se introduce en los cuadros estos. Pero estoy casi segura de que había una categoría más que podía aparecer. Pero eso lo voy a poner en el PDF, si es el caso. Por el momento, tranquilos. Y siempre nos lo dan así, como, o sea, con esos nombres. Sí, no se los van a poner tan creativos si es el caso de que ocupen calcular algo. Jamás que ustedes tengan que averiguar que a eso se refería como a obsolescencia. Ajá. No, siempre les van a decir como esto es obsolescencia. Ok, gracias. Ok, entonces esto es 750. De nuevo, voy a resaltarlo. Ok, 750. Y con esto nosotros vamos a tener la inversión bruta. Nada más va a ser sumar la inversión neta más la depreciación. Entonces, la inversión neta nos da 1450, esto nos da 750 y nos va a dar 2200. Si necesitan ir más lento, más rápido, me tengan un gritillo nada más. Okay. Entonces, aquí ya conseguimos el elemento de la inversión. Es inversión neta menos depreciación. ¿Qué? Inversión bruta. Ajá. Es inversión neta más depreciación. Ok. Pero depreciación sería negativo, ¿o no? No, la depreciación sí es un valor positivo. Ok. Ok, entonces esto nada más o sea, siempre para pasar de algo neto a algo bruto hay que sumarle la depreciación. Si ahí la depreciación es negativa es porque se aprecia algo. Si yo tengo algo, un apartamento demasiado lujoso en las afueras de Ramos, probablemente si a mí me hacen un parque a la par, la depreciación va a ser negativa porque cada vez ese apartamento es más valioso. ¿Me entienden? Pero si la depreciación es positiva, significa que se va a ir gastando cada vez. Y mientras más grande esa depreciación, más fuerte el gasto que se hace. Y esto, vamos a seguir aquí abajo. Después ya tenemos la inversión. Nos falta... A la bruta le restó, perdón, a la neta le resta la depreciación. Ah, se la suma. Se la suma, ok. Se la suma. Y voy a poner aquí la inversión bruta, que es 2200. ¿Okay? Después vamos a seguir con el gobierno. Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a los inventarios. Dígame. El cambio en inventario puede sumar o puede restar a la inversión neta. ¿Cómo fue? Repítame un toque. ¿Cómo? Repita un toque, porfa.
¿El cambio en inventario puede sumar o restar a la inversión neta? Los cambios en inventarios se supone que puede sumar, porque ahorita vamos a hacer un ejemplo que tiene justamente eso. Un cambio de inventario para ponerlo en la inversión. Ok, pero también podría restar a esa inversión. Depende, o sea, los cambios en los inventarios siempre se consideran una parte de la inversión y se supone que, ¿cómo le puedo decir? Es que ahorita vamos a hacer un ejemplo donde se va a entender mejor, pero ese cambio en los inventarios se supone que se le suma la inversión. Eso no es tanto que se suma la inversión neta o inversión bruta, sino que es un componente de la inversión que se suma y ya la depreciación va a ser por aparte. ¿Ya claro? Ok. Sí. Y eso va a ser así. Yo sé que esta parte de contabilidad nacional a uno le genera como dudas existenciales, pero ¿qué más dudas existenciales que la que estamos viviendo, muchachos? Entonces, el gobierno, para calcular el factor gobierno, vamos a tener el ingreso del gobierno, menos el gasto que hace el gobierno, menos las transferencias. Entonces, este ingreso del gobierno, ¿cómo se calcula? ¿Dónde obtiene? Entonces, el ingreso del gobierno va a venir de los impuestos. Entonces, estos impuestos van a ser los impuestos directos, indirectos, son impuestos de todo tipo. Hay impuestos al trabajo, impuestos a la renta. Por el momento vamos a tener esto acá. Como ingreso, va a ser el TW más TDP más las cargas sociales, más TD, menos los impuestos indirectos. Entonces vamos a ir llenando cada uno de estos elementos. Tenemos los impuestos al salario, que son 500, más los impuestos, para ir buscándolos, los impuestos a la renta personal, que van a ser los impuestos directos aquí, van a ser 250. Después vamos a tener las cargas sociales, que aquí lo ponen como CCSS. Y después las cargas sociales van a ser 700. Más TDE. TDE son los 450 que aparecen aquí, que son los impuestos directos a las empresas. ¿Todo claro? Todos esos impuestos a las empresas van a ser 450 y se le suman los impuestos indirectos, que son 400. Entonces, esto de acá. Profe, entonces los impuestos indirectos sí se suman. Ah, se restan. Yo ahí yéndome de right. No, se supone que sí se tiene que sumar. Ah, ok, sí, es que eso es lo que le iba a preguntar. Ah, sí, no es que aquí lo puse como... No, sí, se suman. Todos los impuestos son ingresos para el Estado. Entonces, todo se tiene que sumar. TW son impuestos a la riqueza. Ok, ¿EDP? EDP son impuestos directos. Son estos 250 que aparece aquí. Ya le digo... Es que lo encuentro y se me va. Son aquí los impuestos a la renta personal. Son los impuestos que se le hacen, digamos, a su ingreso disponible, por decirlo por ejemplo. Y después tenemos los impuestos que son las cargas sociales, que son todo lo que se usa para financiar a la caja en estos tiempos de coronavirus, son estos 700. Los impuestos directos a las empresas y los impuestos indirectos a las empresas. ¿Todo bien? Okay, entonces, este ingreso va a ser el ingreso del gobierno. Después, nosotros tenemos como transferencias, aquí aparece el cargo directo de transferencias, que son, aquí están, las transferencias son 300. Entonces, esas transferencias se le tiene que restar al gobierno. Entonces, vamos a ver. Entonces va a ser 500. Voy a intentar que todo quepa abajito. Permiso. Ya estoy compadeciendo a mis profes. Estas pantallitas son difíciles. Más 450, más 400. Y aquí vamos a restarle las transferencias de una vez. Menos 300.
transferencias. Y esto nos va a dar dame un momento para corroborar que todo esté bien. Okay. Una pregunta, ¿qué pasó con ese menos gasto? Ok, este es el gasto del gobierno. Pero digamos, el gasto del gobierno, lo que pasa... 300. El gasto del gobierno lo que pasa es que no nos lo dan explícito. A eso es lo que quería llegar. Entonces, el gasto del gobierno no nos lo dan explícito. No nos están diciendo el gobierno gasta esto. Si ustedes buscan aquí, no aparece en ningún lado. Entonces, aquí es donde yo les digo, tienen que saberse muy bien las identidades. ¿Qué es lo que nos dan para poder nosotros saber cuánto está gastando el gobierno? El Estado. Aquí. Entonces, este estado es el estado del estado. Entonces, este estado es de menos 300, lo que significa que el gobierno está en un déficit. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros queremos conseguir ese gasto, que es lo que estamos buscando explícitamente para el PIB, vamos a tener que decir, el gobierno tiene esto, lo siguiente, tiene un ingreso menos las transferencias, menos un gasto, que no sabemos qué es, pero que todo esto nos está dejando una situación de menos 300. Que está aquí. Y esta situación de menos 300 es, yo tengo un déficit. Entonces, para nosotros conseguir el gasto explícitamente, vamos a tener que despejar normal, y creo que esto da 2.300. Si alguien me pudiera corroborar para saber que no todo está bien, sería maravilloso. Igual si necesitan que lo vuelva a explicar, me dice. Entonces, este gasto es de 2.300. Sí, está bien. Sí. Los menos 300 son de la balanza comercial. Son del Estado. No se fijen en la balanza comercial porque la balanza comercial es otro componente del PIB. Es de este Estado. De este. El que está subrayado en el mismo color. Este y este. Sí. Ok. Yo sé que no se llama bonito, o sea, porque como... ¿Y los menos 300 que están del lado izquierdo? Estos son de las transferencias. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, esto viene y pues ya tenemos la inversión neta, la inversión bruta, tenemos el gobierno. Ahora, señora. una pregunta. Ajá, o sea, yo tengo, porque, o sea, ese estado se le suma entonces. O se le suma porque es negativo y como hay que restarle el gasto. Ajá, se le suma porque... 300. No, se le suma porque esto es una identidad. O sea, ¿cómo le puedo decir? Esto es, yo tengo el ingreso del gobierno, menos el gasto, menos las transferencias. Esto a mí me debería dejar una situación en la cual el ingreso del gobierno sea igual al gasto más las transferencias. O sea, el ingreso del gobierno sea igual a su gasto. ¿Entienden? Okay. Pero digamos, cuando yo estoy despejándolo, yo puedo decir que el ingreso del gobierno es menos gasto, menos transferencias, o sea, es todo lo que está gastando y que eso me está dejando en una situación de déficit de menos 300. Entonces ahí yo despejo y me sale, o sea, se me suma o se me resta, dependiendo cómo lo tenga el signo. Ok, sí, gracias. Todo bien. Sí. Ahí se los voy a poner en el PDF bien explícito para que no se pierdan. Es que estas cosas uno se da cuenta hasta que ya está aquí. Y vamos a ir aquí. Entonces, aquí ya tenemos el gasto del gobierno, ya tenemos la inversión bruta. Vamos a necesitar traer todo a la fórmula general. Entonces, tenemos el PIB, va a ser igual. Consumo más inversión, más gasto, más XM, más X menos M. Entonces, el consumo sí no lo dan muy claro. El consumo está aquí, es de 4.000. Aquí no hay que hacer ningún toquecito mágico para conseguirlo. El consumo es de 4.000. Entonces, esto lo podemos llevar de una vez para abajo. Después tenemos la inversión que nos había dado, que esto era, la inversión es de 2.200, que es este otro componente. ¿Siempre se usa la bruta? Siempre la bruta. Cuando yo estoy haciendo el PIB vía gastos, todo es bruto. Y si no está bruto, está malo.
Entonces, aquí vamos a poner el PIB. El PIB va a ser consumo, más inversión, más gasto, más X menos M. Entonces, el PIB va a ser consumo, 4.000, más la inversión, que es 2.200, más lo que hemos conseguido de gasto, que era 2.300. Más la balanza comercial, que aquí está la duda del muchacho. Aquí la balanza comercial sí se usa explícitamente. Entonces, aquí yo pongo mi balanza comercial. Ok. ¿Y esto cuánto me da? ¿Alguien que me haga ahí el favor? Una pregunta. En esa igualdad, el G es el gasto del gobierno que despejamos antes. Esto voy a ir. Porque esto se me giró. Entonces, esto que del G es todo lo que hemos hecho aquí. Con el 2.300. Sí, es la G que habíamos despejado ahí, Ajá, ¿verdad? sí. Ah, ok, sí, Y gracias. entonces, creo que todo esto da 8.200. Entonces, todo esto da 8.200 y ya lo tenemos. Entonces, tenemos el PIB. El PIB ya es esta cifra que tenemos, 8.200. Ahora, ya conseguimos el PIB vía gastos de esta economía. Si nosotros quisiéramos el Producto Interno Neto, ¿qué le hacemos? La depreciación. El resto de la depreciación. Entonces voy a irme para acá, chiquillos. El PIB nos da... El PIB nos está dando 8.200. El PIN es un partido político. El PIN es el PIB. Perdón, chiquillos, los efectos de la cuarentena. Ya estoy viendo cosas yo. Entonces, el PIB es 8.200 menos la depreciación calculada, que había sido 750. ¿Ok? Entonces, esto nos da 7.450. ¿Todo claro? Ahora, para que nos queden claro como estas igualdades que existen en la nota técnica y en la presentación sobre las diferentes identidades de la contabilidad nacional, vamos a calcular el ingreso interno. ¿Alguien se acuerda cómo era esto? El ingreso interno no era como el PIN menos los impuestos indirectos. Ajá, exacto. Entonces ya tenemos el PIN. Esto es como subir una escalera. Uno necesita llegar a un peldaño para ir al otro. Y así. Entonces el PIN va a ser, el ingreso interno va a ser el PIN menos los impuestos indirectos. Tenemos el PIN, que es 7.450, menos los impuestos indirectos que habíamos dicho que eran 400, si lo ven aquí. ¿Okay? Entonces estos 400. Y nos da 7.050. ¿Ok? Entonces, eso sería por acá, este ejercicio. Yo les voy a subir, creo que más identidades, si se me ocurren ahora en la tarde, pero voy a intentar subirles más. Entonces, ¿todo claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que me devuelva? Yo tengo una pregunta. Sí. No sé quién me habló primero, pero el que me haya hablado primero. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok, es que yo no estoy viendo la pizarra. No sé por qué. No. A mí eso me pasó ayer en una clase, pero creo que es porque sí la estoy transmitiendo, chiquillos, entonces no es un problema acá. Busquen en las opciones como arriba, que dice como ver pantalla compartida o algo así. Que me avisan. Yo tengo una pregunta con lo del gasto del gobierno. Digamos, si entiendo cómo se calculó el ingreso y que luego se le restan las transferencias y hay que despejar el gasto para encontrarlo, pero, o sea, lo que se pone en
O sea, para calcular el PIB, ¿no sería como todo en lugar de solo el gasto? No, porque vea, voy a repetir esa parte, ¿está bien? Y, ok, entonces, vamos a ver, el gobierno me está diciendo que es el ingreso del gobierno menos el gasto menos transferencias. Ahí entiende todo. Ajá. Ok, esto de aquí a mí me debería dar 0. ¿Okay? Me debería dar 0 porque el ingreso del gobierno debería ser igual a lo que gasta, es decir, igual a los gastos y las transferencias. Entonces, en una situación ideal, yo diría 0 es igual a ingreso menos gasto menos transferencias. ¿Ok? Entonces, de tal manera que el ingreso sea igual al gasto más las transferencias. ¿Se entiende? Entonces, la situación ideal, esa era mi utopía. Pero nosotros aquí tenemos un estado que no está balanceado, que está en menos 300. Entonces, aquí ya se me arruina la identidad. Entonces, en lugar de tener este 0, aquí estamos teniendo un menos 300. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. A mí no me interesa ni tener el ingreso, ni me interesa tener las transferencias. A mí me interesa para mi PIB contabilizar cuánto gasta el gobierno en gobierno. Las transferencias no se consideran parte del PIB porque son nada más una retransmisión de ingresos entre ciudadanos. Un correo, chiquis, ¿vieron? Entonces, las transferencias no cuentan como parte del PIB, pero sí forman parte de esta identidad contable que me ayuda a conseguir el gasto. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que importa es el gasto, no como todo. No todo. Aquí usted le puede llegar, digamos, esto lo dejé en blanco por esto mismo. Usted puede llegar aquí a una cosa que diga gasto del gobierno y le puede decir 1 millón. Y usted ya lo tendría directamente. Es solamente por estas cuestiones que aparecen aquí que uno usualmente le juega en sucio. Usted tiene que saberse esta identidad de balance del gobierno para usted conseguir el gobierno por otras vías, el gasto del gobierno por otras vías. Okay. Esto es lo que tiene que despejar. Esta es la parte de interés. Ok, gracias. Con gusto. Okay. Y vamos a... ¿Ya resolvieron lo de la pantalla? ¿Sí me ven? Sí, ya la veo, pero no logré como ver lo del ingreso interno. Ok, eso es muy fácil. Nada más, yo tengo el PIB, o sea, lo que habíamos calculado. Y después, en el PIN, para tener el PIN, yo le resto la depreciación, ¿verdad? Paso algo bruto, algo neto. Entonces, de aquí a aquí, nada más menos depreciación. Y para el ingreso interno nada más responde a esta equivalencia de Producto Interno Neto menos impuestos indirectos. Entonces yo agarro este resultado que tuve aquí y le resto los impuestos indirectos que me los dan aquí directamente. Qué ironía. 400. Y okay. me parece en 7,050. ¿Te parece? Listo. Orden. Gracias. Okay. Con gusto, con gusto. Ahí lo que necesitan que les ayude, yo les ayudo. Son tiempos angustiantes, yo sé. Entonces, la economía de Pochinki presenta los siguientes datos para el año 2019. Calcula el PIB por la vía del gasto. Ok, ya cambiamos de ejercicio. Vamos a hacer este de acá. Esta de la economía de Pochinki, que lo que quiere ahora es que yo le haga el PIB por la vía del gasto. Ah, no, esto no es este. Es este, chiquillos. Voy a bajar un toque más. Es este de acá. Yo decía, ¿por qué tiene el mismo nombre? Entonces, esta es la vía del ingreso. Yo ya hice un montón de anotaciones, pero lo vamos a ir haciendo juntos. Entonces, esta economía tiene básicamente los mismos elementos, tienen otros datos. Y entonces yo lo que quiero que vean aquí ustedes es que si yo no les dijera que calcularan el PIB por la vía del ingreso, ustedes tienen que ponerse a ver qué elementos están presentes en la tabla. Entonces ahí es donde juega la memoria, ¿verdad? Aquí es donde yo tengo que decir, no tengo el gasto directo o no tengo el consumo directo, pero sí tengo tal vez elementos del PIB por la vía del ingreso. Entonces tal vez sea mejor hacerlo por ese lado. ¿Me entienden? Okay, entonces tenemos esta economía y lo que queremos es el PIB por la vía del ingreso. Ahora, vamos a partir del Producto Interno Neto por la vía del ingreso. ¿Y eso cómo se calcula? Eso se calcula como los sueldos y salarios, más las rentas y los alquileres, más los intereses, más los beneficios netos de las empresas, más los impuestos indirectos. Y ahora sí, ¿por qué por la vía del ingreso? Esta cosa lo que hace es contabilizar todo lo que ganan los agentes económicos dentro de la economía. Entonces,
si yo rento tractores, mi ganancia va a ser esa renta de esos tractores. Entonces esto va a entrar en rentas y alquileres, ¿verdad? Pero si yo soy un trabajador del Estado, a mí me van a pagar. Entonces yo tengo sueldos. Yo tengo un sueldo. Estos intereses también se ganan, tengo los beneficios netos de las empresas y tengo los impuestos indirectos. Si quieren lo copian, si quieren lo ven, no sé. Entonces, esta es la identidad con la que vamos a trabajar aquí. ¿Sí, me siguen? O sea, entonces puede ser que nos pregunten, calcule el PIB y uno como revisando qué es lo que le dan, le saca... Sí. O sea, también eso es muy importante porque, digamos, dado las circunstancias actuales, puede ser que los pongan a hacer un quiz de esto, lo que fuera. Entonces, a mí me pasó cuando llevé el curso que me pusieron una tabla de estas y decía, consiga el PIB por la vía del ingreso, del gasto, del valor agregado. Y yo ahí, por la vía del gasto. Y no salía el gasto del gobierno, y no salía, y era porque había que hacerlo por la vía del ingreso. Pero uno, como no le dice explícitamente, es para probar que también se sabe usted las fórmulas también, ¿verdad? ¿Ok? Y cualquier otra duda que tengan de la carrera, de todo, me dicen nada más. Entonces, yo tengo esta identidad. Esta es mi identidad con la que voy a trabajar. Ahora, estos beneficios netos de las empresas suenan como extraño. Sí, señor, dígame. Beneficios netos, impuestos indirectos restan. No, todo suma. Ok. Gracias. Voy a ponerlo aquí, sí, porque aquí como que se confunde. Permiso, perdón. Bien, lo siento mucho. Y aquí suma, todo suma. Aquí están los más, aunque estén feos, aquí están. Entonces, estos son los más. Y estos beneficios netos o estos beneficios de las empresas, ¿para qué se usan? Tienen cuatro usos principales. Uno es depreciación, o sea, cubrir la depreciación. Y eso es como algo muy extraño, pero si ustedes lo ven explícitamente, eso es arreglar la máquina que se jodió. Y eso es retapizar el piso del gimnasio porque la gente tira las mancuernas. Eso es depreciación. Entonces, aquí esto se usa para esto. Entonces, cuando nos referimos a beneficios brutos, son todas las ganancias. Entonces, estas ganancias cubren la depreciación, se usa para las utilidades retenidas, para cubrir las utilidades retenidas, para los dividendos y para los impuestos. O sea, yo a los beneficios brutos reparto dividendos y también puedo tener utilidades retenidas en caso de que a mí, no sé, el banco me aumentó la tasa de interés un montón y yo me quedé sin nada, entonces yo puedo tener un poco de liquidez guardada. ¿Todo se entiende? Y entonces yo tengo estos beneficios brutos. Ahora, para poder calcular este PIN por la vía del ingreso, vamos a identificar los elementos que están aquí alrededor. Primero, vamos a tener los sueldos y salarios. Entonces, si nosotros nos referimos al cuadro, tenemos los sueldos y salarios totales y nos dice explícitamente, esto es 5,000. Entonces, en sueldos y salarios, yo tengo 5,000. ¿Ok? Entonces, en rentas y alquileres. Rentas y alquileres totales es 3,000. No puede estar más regalado, entonces aquí yo apunto 3,000. ¿Ok? Después están los intereses. Y los intereses son esta sección de acá, voy a resaltarla en verde, porque esto está en verde, para que no se me pierdan. Entonces los intereses, que es la tercera sección que estamos viendo, van a ser los intereses recibidos dentro del país por factores nacionales y las retribuciones recibidas dentro del país por el factor capital extranjero. Y aquí es donde venía la pregunta del muchacho, que si nos podían poner nombres raros para las cosas. Este es un caso en el que sí, pero nada más es como que usted tiene que saber que tiene que recoger todas las retribuciones del capital, ya sea aquí o ya sea sus factores en el extranjero. Y entonces estos dos para mí van a ser, permiso, estos dos para mí van a ser la ganancia en intereses. Entonces van a ser 500 más 750. ¿Ok? Voy a ir poniéndole línea como en la escuela para que no se me pierda. Y después, los beneficios netos de las empresas no los tenemos. No los tenemos explícitos, no tenemos nada aquí que diga beneficios, tenemos tal vez los beneficios brutos antes de impuestos, pero eso no nos está sirviendo. Entonces, vamos a saltarlo y vamos a ir a los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos los tenemos, sí, tenemos 500.
Entonces nos faltaría calcular los beneficios netos de las empresas. Si me permiten, voy a borrar esto para que no se nos complique tanto la escritura. Entonces, voy a ir aquí. Perdón, yo ayer recibí una clase y el profe borraba la pizarra como cada 5 minutos y yo no apunté nada claramente. Entonces estoy muy enojada. PIN, esto es... PIN. Vamos a tener 5,000. Por el momento, 5,000 más 3,000 más 500. Isaura, ¿esta clase la van a subir a la plataforma? Yo voy a ver cómo se los envío, chiquillos, porque yo sé que también, pues creo que lo más fácil es hacer un canal de YouTube, como decían. Ah, bueno, sí. Entonces, aunque el video dura como 3 horas, de una vez saludos a los amigos de YouTube, aunque el video dura como 3 horas, lo mejor yo creo que es eso, porque es de más fácil acceso, entonces tendría que dejarlo cargando como toda la noche, creo. Pero mañana lo tendrían, ¿les parece? Bueno, y esto es... No, en serio, ¿les parece? Porque si no, podemos usar otras vías. No, sí, yo me suscribo y todo. Sí, a mí Ok. también me parece. Entonces, tenemos esto. Sí, yo creo que la solución muy fácil. Gracias al que lo propuso, un genio, la verdad. Entonces, los beneficios de las empresas son estos. Entonces, vamos a calcularlos. Entonces, esos beneficios de las empresas, ¿de qué consisten? Esta es una identidad que aparece en la nota técnica, muchachos. Aquí no me estoy sacando nada de la manga. Nada más va a consistir de lo que les estaba diciendo. De cubrir la depreciación, las utilidades retenidas, los impuestos directos y los dividendos. ¿Ok? A su vez, esta identidad de los beneficios brutos se puede repasar a los beneficios netos de esta manera. De manera que sea el pago de los beneficios brutos menos la depreciación, ¿verdad? Entonces yo aquí tendría estos beneficios y para pasarlos a netos yo nada más le restaría la depreciación. ¿Se entiende? Y entonces ahora, ¿qué nos tocaría a nosotros? Ver cómo calculamos esos beneficios. Entonces para calcular esos beneficios vamos a empezar con... Vamos a ver. Voy para corroborar que todo esté en orden para que no se me pierdan. 1000. Ok. Entonces ahora sí. Primero sería calcular la depreciación. Entonces, ¿a alguien se le ocurre con estos datos cómo se podría calcular la depreciación? Sí, no, al que me conteste le doy un punto. No, en serio. Incentivos electrónicos. Pero ahí en la tabla tenemos inversión bruta menos inversión neta, ¿no? Exactamente. Bueno, ya como contestaron 2 no tienen punto. Entonces, lo primero sería calcular esa depreciación. Entonces, esa depreciación, a mí me da, la manera más fácil de calcularla sería decir la inversión bruta menos la inversión neta. Entonces yo tengo, donde la depreciación es igual a la inversión bruta menos la inversión neta. Entonces yo tengo 4,000 menos 2,600. Entonces realmente la depreciación a mí me está dando 1,400. Okay, ahora sí. Entonces, ahora sí, vamos a calcular los beneficios brutos. Los beneficios brutos va a ser entonces fijarnos en cada uno de los elementos de aquí, de esta fórmula café, qué color más horrible elegí, Dios mío, de esta fórmula para ir completando el valor de estos beneficios. Entonces tenemos que la depreciación a mí me está dando 1,400. Voy a escribirlo de una vez porque qué molestos cuando tienen todo listo y no le dicen a uno. Entonces vamos a ver, voy a ponerlos aquí. Entonces, estos beneficios, los beneficios brutos, vamos a seguirlos con esta fórmula acá. Entonces, vamos a ponerle numeración a esto y a esto. Todos los beneficios brutos son la depreciación, que nos está dando 1,400, más
Los dividendos que nos está dando 1000. Necesita que lo resalte, se ve mejor cuando lo resalto, ¿verdad? Porque ahí no se pierden. Entonces, los dividendos son estos, son 1000. Vamos a ver. Estos son los beneficios brutos, que son los que obtuve aquí. Y vamos a tener también... Vamos a fijarnos. Okay. ¿Qué significa ese UR que está en beneficios? Esas son las utilidades retenidas. Ah, ok, gracias. Sí, que son básicamente eso mismo, utilidades retenidas. Eso es para, es liquidez que guarda la empresa para cualquier emergencia. Entonces sí, entonces vamos a tener esto y los 2000, es que a mí aquí se me pierden los números. Es demasiado vacilón. Me siento como una muchacha toda boomer. Estos son los 2000. Y los beneficios brutos más 2000 de acá. Esto me estaría dando 4400, ¿verdad? Ok, sí. Sí, creo que sí. Entonces 4400 de acá. Entonces vamos a tener que los beneficios brutos, ¿Esos 2000 de qué son? de los beneficios netos. Básicamente se está agarrando esto. Le está sumando los dividendos y le está sumando la depreciación. Y está consiguiendo los beneficios brutos. Pero, ¿cómo sacó los 2000? ¿Cómo los calculó? No, no los calculé, están en la tabla. Ah, ok. Estos beneficios brutos voy a escribir más bonito. Entonces los beneficios brutos me están dando 2000 más 2000, ok, sí. Los beneficios brutos me están dando 4400, ¿verdad? Pero esos 2000, o sea, 1000 son de dividendos y los otros 1000 ¿a dónde están? Ah, beneficios netos después de impuestos. Ah, ok. Entonces uno solo agrega la depreciación y las utilidades retenidas y le suma eso. Sí. Ok. Eso es de jugar con las identidades, nada más. Y ahí, o sea, ¿cómo les puedo decir? Eso es como, es interesante. Porque vamos a tener los beneficios netos después de impuestos son 2000, los beneficios brutos después antes de impuestos son... Lo más fácil es hacer lo siguiente, ya les digo. Yo hice 1000 maneras de llegar a esto, pero siempre hay nuevas maneras. 4400 más 2000. Digamos ahí, ¿por qué no está sumando utilidades retenidas? Muchachos, es que se me perdió un número y ahora estoy paniqueando. Estos son... Son 2000, pero esto dónde salió fue. Okay, vamos a hacer recapitulación que yo también me estoy perdiendo aquí entre tanto número. Estos son el PIN de ingresos, sabemos que es esta fórmula, ¿verdad? Tenemos los beneficios que responden, estos son los beneficios brutos que responden a esta fórmula. Ay, perdón. Hasta ahí todo claro. Y estos beneficios netos que son básicamente los beneficios menos la depreciación. ¿Okay? Entonces, lo que no me quedó claro es que los 2000 que son de beneficios después de netos después de impuestos, esos 2000, digamos, de la fórmula de beneficios, que es lo que suma. No, ya encontré dónde era, muchachos, lo siento mucho. Es que yo me metí en la idea de usar estos, pero no. Ok. Ahora sí, ya sabía que era lo que les quería decir y se me olvidó. Perdonen, con todo el respeto, lo siento mucho. Ok, esta va a ser la fórmula de beneficios. Si ustedes les dieran todos los elementos de esta fórmula, usarían esta fórmula. Ok, y con eso conseguirían los beneficios brutos. Ahora, aquí nosotros nos están dando los beneficios brutos directamente. Ok,
Estos beneficios brutos son 4.400. Entonces yo puedo decir, estos beneficios brutos de acá son de una vez 4.400. Que diga antes de impuestos no es un factor relevante, porque realmente no nos están diciendo cuánto le están cobrando de impuestos, entonces no es algo que puedo usar ahorita. Impuestos directos a las empresas no tenemos, entonces no lo tomen. Entonces tenemos los beneficios brutos antes de impuestos, que son 4.400. Y entonces, ¿qué le hacemos a esos beneficios brutos? Y le restamos la depreciación que encontramos. Que la depreciación era 1.400. ¿Verdad? Entonces, eso nos daría unos beneficios netos de 3.000. Lo siento mucho, muchachos, que me confundí entre tanta cosa. Estos son beneficios netos de 3.000. Y esto lo usaríamos para meterlo en esta fórmula del PIN. ¿Ok? Entonces vamos a venir aquí abajo y vamos a decir el PIN eran los sueldos y salarios que nos están dando 5.000 más los rentas y alquileres que nos están dando 3.000 más los intereses que son 500 más 750 más los beneficios netos de las empresas que estamos teniendo, que son 3.000, y más los impuestos indirectos. Y esos impuestos indirectos son 500. Sí. Y entonces, ¿eso cuánto da? Creo que a mí me está dando 12.750. ¿Está bien? Eso le da. Tienen que estar la calco a mano. Y entonces esto es eso. Entonces el PIN aquí debería darnos 12.750. ¿Okay? Sí, da eso. Okay. Y esto es básicamente lo que hay que hacer. Perdón por esto, pero sí, básicamente cuando ustedes les dan los beneficios brutos, aprovechen esa cifra. Porque que digan antes de impuestos no dice nada, porque no les están diciendo directamente cuáles impuestos se van a deducir de acá. Entonces esta es la cifra que pueden tomar. Si usted... ¿Podría decir qué significa otra vez cada letra esa de la fórmula de beneficios? Ya está. Okay. La morada es abajo. De abajo. Eso. Sí. Ok. Vamos a hacerlo así. El PIN va a ser los sueldos y salarios. Sueldos y salarios van a ser las rentas. Renta va a ser todo lo que alquileres, equipo, renta de carros, todo lo que usted se imagine en equipos de capital. Después van a ser los intereses, y esos intereses van a ser tanto los que yo consigo en mi territorio como lo que el capital extranjero recibe dentro de mi territorio. ¿Ok? Entonces aquí es donde lo tenemos. Tenemos los intereses recibidos dentro del país por factores nacionales, es decir, lo propio, y tenemos las retribuciones recibidas dentro del país por el factor capital extranjero. ¿Okay? Después las rentas e intereses, después los beneficios netos de las empresas, más los impuestos indirectos. ¿Okay? Y esos impuestos indirectos son impuestos indirectos a las empresas, a la gente, ahí no se especifica quién es, pero son de muchos tipos. Después, la que me pregunta, ¿qué es la D? La D es depreciación. ¿Ya le queda más claro? Sí, gracias. Sí. Chiquillos, que rápido pasa una hora. Ahora sí, esto es por este lado. Ahora, otras cosas que ayer estaba discutiendo con otra asistente que es necesario mencionarles. Cada vez que les den un cuadro de estos, si es que se los llegan a dar, tienen que saber que todas las cifras se consideran internas, a menos de que se dé una especificación, a menos de que se diga que son retribuciones recibidas en el exterior. Si ustedes no les identifican y no les especifican eso, entonces asuman que son internas. Asuman que esos impuestos al salario son internos y los dividendos son internos. Isa, una pregunta. Es que
ahí calculamos el PIN, pero nos están pidiendo que calculemos el PIB. O sea, y yo sé que el PIB incluye depreciación, pero entonces eso sería, o sea, que fueran los beneficios brutos de las empresas, nada más. Sí, nada más. O sea, tomando esto, habría que sumarle de la depreciación. Ok. Nada más. Ok, gracias. Sí. Entonces, tomamos todo esto, entonces vamos a, para tener el PIB vía ingresos, vamos a tomar el PIN y le vamos a sumar la depreciación que obtuvimos. Y tendríamos los beneficios brutos de las empresas si tuviéramos que calcularlo en un primer lugar. La razón por la que hicimos todo este despelote del beneficio neto es porque en un primer lugar yo empecé por esta igualdad del PIN. Pero pudimos haber empezado por la igualdad del PIB de una vez y tomar los beneficios brutos y tomar nada más algún factor de acá y listo, y seguir. Pero esto depende mucho del ejercicio, como les digo. O sea, hay ejercicios que solamente hay que fijarse lo que haya disponible y sacar el PIB vía ingresos o vía gastos, dependiendo de lo que haya. Vean este ejemplo. Este es el tercero. Economía, muchos trucos. Todo lo tienen, todos lo están viendo. Yo les mandé el PDF con las instrucciones para que no se pierdan. Entonces, esta es la economía, muchos trucos. Entonces, este es un ejemplo claro de que les podrían poner esta tabla con ese montón de datos y decirles, consígame el Producto Interno Bruto. Sí, Melanie, yo voy a subir la presentación resuelta. Y el PDF y todo, tranquilas. Es que no me gusta que obliguen a la gente a conectarse a una cierta hora como si el internet no fallara. Ok, gracias. Y esto es la tasa. Ok, entonces la economía, muchos trucos. Entonces esta economía lo único que nos están diciendo es, tenemos estos datos para el año 2008 y después nos dice, calcula el PIB. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que hay que, cuál vía sería la más óptima? ¿Qué hay que calcular, perdón? El PIB. El PIB no se sabe por vía. El gasto, porque hay más información. Sí, podríamos hacerlo por el gasto, porque por la vía del ingreso como que no hay tantos elementos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por la vía del gasto, y esta vía del gasto vamos a identificarlo. ¿Qué tenemos que es sobre la vía del gasto en este cuadro? Tenemos las compras del gobierno, que está la G, ¿verdad? Tenemos las compras del gobierno, tenemos una variación de existencia, estructuras, equipos, bla, 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 que esto básicamente, ¿esto qué es? Este es el cambio en la inversión. Esta cosa aquí. Esto es un cambio en el stock de capital, y un cambio en el stock de capital es esta variable de flujo que nos va a dar la inversión neta. Entonces, esto nos va a servir para calcular la inversión. Después tenemos todas estas viviendas nuevas, los inventarios de bienes finales y las exportaciones netas, y todos estos de acá, menos las exportaciones netas, que son elementos de la corriente de la inversión. ¿Me entienden? Entonces, aquí había alguien que estaba preocupado por los inventarios. Entonces, este es un ejemplo hecho con inventarios. Entonces, este es un inventario que nos están dando una determinada fecha, o sea, el 1 de enero, y el último día del año, 31 de diciembre. Y esto nos va a ayudar a conseguir las variaciones en los inventarios de las empresas. Y eso también es parte de la inversión. Y vamos a ver. Entonces, después, ¿qué más tenemos? Tenemos las transferencias, los impuestos indirectos. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacerlo por la vía del ingreso, tenemos los beneficios brutos después de impuestos, los dividendos, que nos va a ayudar a calcular los beneficios, la retribución neta de los factores externos y los beneficios no distribuidos. Es decir, claramente los datos en morado son mucho más ricos para poder calcular el PIB que los datos que tenemos en café. Yo voy a calcular esto.
dejé ahí, pero muertos. Esto es. Demasiada electricidad estos días, se lo juro. Cada rato ando cargando las cosas. Esta es. Entonces tenemos estos datos. Además de todo esto, para ponerle sazón a la cosa, vamos a decirle a esta economía muchos trucos, que además de toda su contabilidad nacional, va a tener una salvedad, que es que la tasa promedio de impuestos sobre la renta es 10%. ¿Ok? Esto lo vamos a agregar extra. Voy a borrar todo esto y voy a ponerlo aquí. Entonces, más la tasa... ¿Ok? Entonces, ahora sí. Vamos a ver, tenemos que calcular el PIB por la vía del gasto. Entonces vamos a tomar la fórmula y nos vamos a ir guiando desde aquí. C más I más G más X menos M. Ahora, tenemos que comenzar a desgranar cada uno de los elementos de esto. Así que, ¿por dónde empezamos? Vamos a comenzar. Isaura, Sí, señora. ¿los beneficios no distribuidos son utilidades retenidas? Sí, a veces. Sí, es otra manera de no llamarlos. O sea, No, sí. Ah, ok. Sí, son beneficios que se guardan en la empresa por cualquier cosa. Ah, ok, listo. Gracias. Ok, entonces, aquí tenemos el PIB por la vía del gasto y vamos a ir calculando los elementos. Entonces, ¿por dónde quieren empezar? Vamos a hacer la inversión, ¿les parece? Entonces, en la inversión, y voy a hacerlo con colores porque es que de verdad que molesto los profes. No sé si ustedes ya tuvieron clases por Zoom y los profes sacan como una pizarrilla ahí y uno ahí como que no ve nada. Bueno, Robles hace eso, ¿verdad? Sí. Mucha suerte en el quiz, de hecho. Perdón. Ay, ni me diga. No los voy a detener mucho. Vayan a estudiar después. Veremos qué hacemos. Entonces vamos a tener, en la inversión vamos a identificar los elementos que están aquí. Van a ser las viviendas nuevas. Están acá, las viviendas nuevas. Después tenemos los inventarios. Voy a ponerlo aquí, un acrónimo, inventarios al 01, del 01, del 08 y los inventarios del 31. Ay, sí, que recuerden la tarea. Casi se me va. Bueno, ya. Una pregunta. Sí, señor. ¿La tarea es para los dos grupos? No sé, a mí solo me dijeron que recordara la tarea. Javier no dijo nada. No sé, Entonces, ni nada. A Javier le preguntaron y dijo que no. ¿La tarea la pasaron para la otra semana? Sí, creo que para el lunes. Sí. Bueno, chiquillos, lo siento. Este es un curso súper bonito. Tal vez las circunstancias no han sido las mejores, pero es un curso muy bonito y ojalá que podamos seguir aprovechando esta plataforma para hacer centros o lo que sea cuando todo regrese a la normalidad. Esperemos. Entonces, ahora sí. Tenemos las viviendas nuevas que es 130, su componente. Aquí lo tenemos. Después, 130. Después, los inventarios iniciales son de 200. Los inventarios finales son de 220. Las exportaciones netas, ¿dónde lo tengo? Las exportaciones netas nos están dando 630 y la variación en existencias nos está dando 150. Entonces, ¿alguien sabe? La variación de las existencias, de nuevo, va a ser el cambio en el stock de capital. ¿Okay? Entonces, este cambio en el stock de capital es lo que alimenta la inversión neta, es el flujo que alimenta el stock de la inversión. No sé cuántas veces uno le dicen eso.
Entonces, el dato de las viviendas, esto es algo que usualmente se confunde mucho. Les están dando viviendas, pero no, esto no está incluyendo nada de remodelaciones o reparaciones. Entonces, esto también es inversión neta, de una vez. Entonces, no se pongan creativos. Si ustedes les dan un dato de viviendas nuevas, consideran que eso ya es lo que a ustedes les interesa. Y no se pongan ahí a inventar que es que hubo un terremoto y lo que fuera, ¿ok? Porque eso ocasiona muchos problemas a veces. ¿Qué eran existencias? Existencias son inventarios, o sea, son, y es lo que se tiene en la bodega. Entonces, la variación de las existencias nada más es el cambio en el stock de inversión, en el stock de capital que alimenta la inversión neta. Perdón. Ok. ¿Por qué exportaciones netas está ahí en inversión? No, esto no va a estar ahorita vamos a hacerlo seguido, tranquilo. Por el momento no los estoy tomando todos los que son morados, pero sí, mejor lo borro, tranquilo. Sin nada que ver. Pero esto lo vamos a tomar después para el PIB. ¿Y qué tiene diferente esa variación en existencias que inventario de bienes finales? Nada. O sea, que los inventarios son un tipo de variación en existencias. Entonces, digamos, ¿solo va a haber que contar uno de esos dos o se van a contar los dos? Los dos son parte del flujo de la inversión. Pero, digamos, ustedes podrían decirle, hubo este tipo de variación en existencias o hubo este cambio en inversión. Y al final tienen que saber que los dos van a ser lo mismo. Bueno, como intuitivamente lo mismo, aunque tengan nombres diferentes. Pero ¿qué dijo de vivienda nueva? O sea, que no hay depreciación. ¿Qué fue? En viviendas nuevas, ¿qué fue lo que dijo sobre la depreciación? Ok, que en viviendas nuevas usualmente se hace un despelote porque la gente no sabe si esto considera remodelaciones o todo lo demás. Si ustedes lo saben, digamos, el PIB no considera las remodelaciones ni como una parte de la inversión, sino que como usted ya está haciendo algo sobre algo que ya existía, sobre una casa ya existente, eso no se contabiliza. ¿Lo tienen claro? Eso sí. Pues se los explico. Se cuentan las viviendas nuevas así como están, o sea, no se les suma. Ajá. Entonces las viviendas nuevas son las viviendas nuevas. No cuenta agarrar una casa toda chocha y ponerle ventanas nuevas, ¿verdad? Eso no se cuenta dentro del PIB. Es la existencia. Entonces, si lo piénsenlo como una manera, tiene que ser algo que haya tenido un permiso de construcción. ¿Ok? Y ese último ejemplo que acaba de dar, como de una remodelación o algo así, ¿eso en qué se tomaría en cuenta o de todo solo no? No, eso no se toma en cuenta en esto, porque incluso sería contabilizar doblemente. Yo creo que eso, o sea, más que una remodelación, lo que fuera, lo que se contabiliza la venta de ventanas. Eso suena horrible, la venta de ventanas. Se le fue la pantalla, ¿verdad, chiquillos? Es que esto se durmió, perdón. Se me fue la pantalla. Ya voy. Si es que se me bloqueó el iPad, entonces la gente, uno se duerme, nada le funciona. Y esto es esto. Ok, entonces ya perdí el hilo. Escuchan los gansos, perdón. Y okay, entonces ahora sí. Entonces tenemos cuáles datos en este momento. Vamos a tener para calcular la inversión, ahora sí, recuperando el hilo de todo lo demás, yo sé que eso ha sido un día un poco difícil. La inversión, entonces lo vamos a tomar como las viviendas nuevas, o sea, lo que se gasta en estas viviendas, más el cambio en los inventarios. Entonces podemos ver que este año terminó con 220, pero empezó con 200. Entonces no es como que yo en el PIB voy a meter 200 y 220, sino que lo que a mí me va a entrar a final de año va a ser este cambio en los inventarios. ¿Queda claro? Entonces si yo tengo 220 a final de año, pero empecé con 200, va a entrar el cambio. Y después vamos a tener las variaciones en existencias, que van a ser los 150. Entonces tenemos las viviendas, que son 130. Dice, las variaciones en existencia son activos fijos. Sí, pero, o sea, no quiero que se confundan tanto viéndolo como
como, no sé, como la variación del activo fijo, sino que nada más es como, ¿cómo le puedo decir? Como el movimiento del capital en la economía. Es todo lo que o sea, si una empresa vende tractores y al principio de año tenía 4 tractores y al final de año tiene 8, eso se considera una variación de las existencias. Pero eso es nada más como este cambio en no solamente el inventario, sino lo que se tiene a disposición del cliente. ¿Te queda claro? Todo eso se toma en cuenta. Y porque para todo eso se tuvo que invertir. Entonces es una buena aproximación al factor de la inversión. Y entonces esto tenemos el cambio de la inversión, que es 20, y después los 150, la variación de las existencias. Entonces nos está dando 300, ¿verdad? Esta inversión va a ser 300. Entonces, si lo notan, hemos ya hecho la inversión de un montón de maneras. Al final es nada más de reconocer muy bien dónde estamos, qué es lo que queremos. Eso sonó tan político. Bueno, entonces, estas inversiones. Entonces, después, ¿qué sigue? Si ya tenemos la inversión, voy a borrar esto de acá. Ya tenemos la inversión, voy a mover esto para acá. Ay, perdón, se me fue. Y esta inversión es... No se mueve, entonces vamos a dejar así. Esta inversión ya la tenemos lista. Vamos a tener, voy a tacharlo aquí. Esta inversión ya. Entonces vamos a hacer el consumo. Y entonces, viendo los datos, ¿cómo se les ocurre calcular el consumo? No es tan trivial como pareciera. ¿Tiene algo que ver con el ahorro? Sí. Vamos a ver, tenemos... Ok, tiene que ver mucho con esto. Ok, ahora sí, vamos a empezar con la verdadera teoría económica. El ingreso, ¿para qué se usa? El ingreso se usa para, se supone, según muchos modelos que se dan en este curso, para consumir y para ahorrar, ¿verdad? Entonces, ese consumo puede tener estas dos vías. Y yo lo que tengo aquí es lo que podemos calcularlo por una forma del ingreso disponible, siempre que tengamos el ahorro. Entonces, tenemos el ahorro, ¿dónde? Tenemos el ahorro personal aquí en 1,200. Pero también aquí es donde viene lo importantísimo que fue el dato adicional que yo les agregué acá, que la tasa promedio de impuestos sobre la renta es 10%. Entonces, esta tasa por ciento de impuestos sobre la renta se está poniendo sobre la renta, sobre el ingreso. A mí me están quitando el 10% de todo lo que yo hago. ¿Okay? Una pregunta. Sí. Cuando hacen renta, o sea, es que pienso como aquí que la renta no graba todo. Se supone aquí que sí graba todos los salarios. Sí. Sí, o sea, aquí cuando yo estoy diciendo tasa promedio de impuestos sobre la renta, esa renta estoy asumiendo que es toda, ¿verdad? Que fija, que no hay excepción. Y eso todo el mundo. ¿Okay? Entonces, ese es el 10%, el 300 es el 10%, ¿no? Sí. Muy. Entonces, con el impuesto sobre la renta, calculamos la renta y le restamos el ahorro. Exactamente. Ay, chiquillos, estoy orgullosa. Entonces, a ver, tenemos el impuesto sobre la renta. Ahora, para explicarle a todo el mundo, por si no lo agarraron, yo tengo el impuesto sobre la renta 10%. Entonces, este va a ser mi pivote, o sea, esta va a ser mi palanca donde yo voy a lograr hacer todas las equivalencias. Entonces, si mi impuesto sobre la renta es 10%, me está grabando todo lo que yo hago. Okay, y este impuesto sobre la renta aquí lo tenemos, que es de 300. Ay, perdón, para poner un color menos horrible. Impuesto sobre la renta aquí es de 300. Entonces, aquí yo estoy poniendo impuesto de la renta sobre 300, entonces mi ingreso debería ser de 3,000. ¿Verdad? Entonces, este ingreso personal, el ingreso personal de todas las personas, se supone que en esta economía es de 3,000 unidades monetarias. Entonces, a este ingreso total que estoy obteniendo,
¿qué voy a hacerle? Le voy a restar el ahorro personal. Que no me confundí. Entonces, vamos a ver, ¿todos me siguen? Sí. A veces se quedan callados y eso me aturde. Este ingreso es de 3,000. Entonces, si yo tengo este ingreso y yo quiero mi ingreso personal, lo único que habría que hacerle es restarle los impuestos. Porque mi ingreso disponible se va a definir como mi ingreso menos los impuestos, ¿verdad? Entonces, básicamente me va a quedar a mí como ingreso disponible 2,700. ¿Por qué? Porque este impuesto acá es el impuesto sobre la renta, que es de 300. ¿Todos me entendieron? Es que usted dijo que había que restar el ahorro personal. Sí, pero todavía no. Ahorita vamos. Entonces, ¿qué fue lo que restó? Los impuestos sobre la renta. Ok, vamos a ver. Yo tengo que el impuesto sobre la renta es de 10%. Entonces, haciendo la equivalencia, yo tengo el impuesto sobre la renta de 300 y llego ayer y eso me da 3,000, ¿verdad? Haciendo la equivalencia porque todo. Entonces, a este primero hay que conseguir el ingreso disponible. El ingreso disponible se va a definir como mi ingreso menos los impuestos. Entonces, mi ingreso disponible va a ser 2,700. Ok, ¿hasta ahí todo bien? Sí. ¿Ese 3,000 de dónde salió? El 3,000 sale de que la tasa promedio de impuestos sobre la renta es de 10%. Me está diciendo que el impuesto sobre la renta aquí es 300. Entonces, si esto representa el 10% de algo, tiene que representar el 10% de 3,000. Ok. Ok. Entonces, eso ya estamos. Entonces, yo tengo el ingreso disponible que sería 2,700. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, esto es lo que va a necesitar como por todo el curso. Este ingreso disponible se puede dividir para dos cosas. Para ahorrar y para consumir. ¿Ok? Entonces, aquí a mí me están diciendo cuánto estoy gastando yo en ahorro. Me están diciendo que yo gasto 1,200. Pero también necesito consumir. Entonces, este consumo, ¿qué quedaría? Si yo tengo 2,700, le resto 1,200, entonces 1,500. 1,500 para consumir. ¿Ahí entendieron? Y esto es algo que se va a cumplir en un montón de teorías del curso. El ingreso disponible siempre va a cumplir estas dos funciones, cubrir ahorro y cubrir consumo. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ver qué tenemos. Tenemos el consumo, que ya lo obtuvimos. El gasto de gobierno nos lo están dando directamente. Y tenemos las exportaciones netas, ¿ok? Y vamos a ver. Una pregunta, esos 1,200 de ahorro, ¿cómo se van a contabilizar, digamos? Eso no se contabiliza dentro del PIB. Pero dentro de un montón de teorías que van a ver después, va a ser muy importante cuánto ahorra la gente. De hecho, ahorita que empiezan con teoría de consumo e inversión, se van a dar cuenta de la importancia que tiene esto. ¿Ok? Pero ¿eso no iría en la parte de inversión? ¿O estoy confundido? No, porque el ahorro es nada más... Ok. Eso tiene una muy buena... ¿Cómo le puedo decir? Esto está muy bien, pero el ahorro no directamente es inversión. ¿Okay? El ahorro es inversión dado un montón de condiciones que lo lleva a uno a un estado estacionario, que ya lo que llamamos el equilibrio, que me hace que mi ahorro en buenas condiciones sea en mi inversión. Pero yo, si no tengo un motor de transición entre mi ahorro y la inversión, ellos dos no tienen ningún sentido. Sí es cierto, digamos, que mientras una economía más ahorra, más se puede invertir. Pero en este caso, usted no le están dando ningún, ¿cómo le puedo decir? Ningún conector entre ellos dos. No le están diciendo que hay fondos prestables, no le están dando la equivalencia total. Entonces, este ahorro directamente no es inversión. Ok, gracias. Y una pregunta, entonces, digamos, si yo fuera a hacer el PIB por la parte de ingresos, ¿eso no sería una parte como adicional que me saldría, que no me saldría si lo hago por gastos? ¿El ahorro? Sí. No, ninguno de los dos se va a contar. Porque, digamos, ahora sí, si usted lo ve por la vía de ingresos, ¿a quién gana con su ahorro? ¿Entiende?
Nadie está ganando porque usted ahorre. Sí es cierto que el hecho de que usted ahorre puede llegar a ayudar un montón en la inversión, pero no está dando, no es una parte del flujo, ¿entiende? De hecho, esa parte, si lo entienden, ustedes saben el flujo circular de la economía, ¿verdad? Todo lo dominamos. Pero este flujo circular de la economía considera que el ahorro es una filtración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos una filtración? Son todas aquellas cosas que se salen del flujo. Ahí quedan los ahorros, quedan las exportaciones y queda algo más. Lo vamos a ver ahorita en modelo general. Bueno, la cosa es que estos son filtraciones. Y estas filtraciones no se consideran más que eso, que pérdidas dentro del flujo. ¿Ok? Ok, pero entonces, si yo lo hago por ingreso, tal vez no escuché ahora si es que hablo de eso, no se toma en cuenta entonces la renta en sí como lo que se va a sumar cuando lo hago por el lado de ingresos. Se tomaría en cuenta las rentas de vengados, o sea, todo eso que fue efectivo. Pero eso sería si, digamos, aquí me estuvieran diciendo, tuviera otra categoría que dijera como rentas y alquileres brutos, tanto. Pero ahorita el ahorro no contaría ahí. Ok. Cualquier otra duda, nada más me paran, no importa. Y voy a ver por dónde iba. Entonces, vamos a ver, tenemos el consumo, tenemos la inversión, tenemos el gasto y tenemos exportaciones, menos las importaciones. Ahora sí, aquí viene la pregunta del millón. ¿La inversión que nosotros conseguimos fue bruta o fue neta? Voy a limpiar esto. Okay. Ahora sí. La cosa fue que nosotros conseguimos la inversión. Pero mientras a la inversión no se le sume la depreciación, esa inversión va a ser neta. ¿Ok? Entonces aquí me estoy devolviendo donde estábamos nosotros, que es esto de aquí. ¿Verdad? Tuvimos la vivienda, el cambio de inventarios y 250 que eran de la variación de existencias. Pero en ningún momento nosotros estamos sumando la depreciación. Entonces, vamos a tener que considerar que esto hasta este momento es una inversión neta. Era inversión realizada, pero no estamos tomando en cuenta ningún tipo de depreciación. Entonces, ahora sí, el PIB va a ser el consumo que nos está dando 1.500 más la inversión neta que nos está dando 300 más el gasto del gobierno que es 470 más los 630 de las exportaciones netas. ¿Cuánto da eso, chiquillos? Ahí. Eso da 2.900. Sí, ¿verdad? Sí, 2.900. Uy, ¿ves cómo estoy? Es que esta mente es joven. Y entonces el PIB nos está dando 2.900. Entonces, este es el PIN, perdón, el PIN. Porque esa es la inversión neta. Voy a cambiar esto acá. Perdón si los confundí aquí, pero es que no ocupaba que se equivoque de hacer las cosas, pero esto funciona claramente mejor en una pizarra. Consumo más inversión neta, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. ¿Okay? Entonces, aquí estamos calculando el PIN porque esta inversión que tenemos aquí va a ser la inversión neta. Hasta el momento. No estamos tomando en cuenta ninguna depreciación. Y entonces tenemos el PIN que nos está dando 2.900. Y entonces ya conseguimos la primera equivalencia. Ahora sí, necesitamos el PIB. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pasar del PIN al PIB. Sumar la depreciación. Y ocupamos sumar la depreciación. ¿Dónde obtenemos esa depreciación? No sé si tenga que ver, pero tal vez si utilizamos los beneficios brutos y los beneficios y los dividendos y todo, podemos utilizar la fórmula y despejar Exactamente. Exactamente. Okay. Ahora sí, vamos a conseguir esta depreciación por medio de los beneficios brutos. Ok, no tienen que saberse estas cosas, ¿verdad? Ya en este momento, sino que nada más des en cuenta que hay 1.000 maneras de llegar a un lugar y que básicamente van a tener que dominar esas 1.000 maneras. Pero no ahora, hay más tiempo que vida, ¿ok?
Bueno, no hay tanto tiempo, pero lo van a lograr, tranquilos. Esta depreciación vamos a venir con los beneficios brutos después de impuestos. Ya voy a borrar la depreciación porque ya lo usamos. Los beneficios brutos después de impuestos, voy a ponerles un 1. Los beneficios brutos después de impuestos son 320. Y entonces este rubro, los beneficios brutos, que lo tomamos con un B, una B, ¿cómo se conforman? Aquí vamos a tener, eso fue lo que vimos antes, vamos a devolvernos arriba. Estos beneficios brutos se van a conformar de, ya me mareé, de los dividendos, más las utilidades retenidas, más los impuestos directos, más la depreciación. Ahora sí, no necesariamente van a tener que tener todos estos elementos. Pueden tener uno, pueden tener dos, puede ser que tengan tres, pero sí necesariamente siempre van a tener la depreciación y puede ser que solo tengan las utilidades retenidas y la depreciación. O tal vez los impuestos directos y la depreciación, ¿ok? No es necesario que cumplan con todos. Y esto es, vamos a ver, tenemos los beneficios brutos después de impuestos, que son 320. Y está conformado por 3 componentes que tenemos aquí explícitos: los dividendos, los beneficios no distribuidos, que estos beneficios no distribuidos son como lo que ustedes decían, de las utilidades retenidas, y tenemos la depreciación. Pero como no tenemos la depreciación directamente, vamos a tener que despejarla. Entonces vamos a tomar aquí dividendos más utilidades retenidas más depreciación, ¿ok? Ve que aquí nos estaría haciendo falta los impuestos directos, pero no importa. Va a ser una buena aproximación. Y entonces esto va a ser los dividendos, va a ser 200 más utilidades retenidas, ¿dónde está? Beneficios no distribuidos son 150, más D. Isa, perdón, ¿cuáles son los impuestos que se usan? ¿En qué? En el bruto, o sea... impuestos directos. Directos. Sí. ¿Verdad que en la nota técnica no está como bien especificado eso? Yo tenía la noción, pero sí. Entonces, esto es esto. Tenemos estas 3 partes. Entonces vamos a tener que despejar la depreciación. Chicos, qué rápido pasa el tiempo. Y yo pretendía ir a clases y hacer 5 de estos, imagino. Depreciación, entonces nos va a dar 70. Entonces, ahora sí, si nosotros tenemos esta depreciación aquí, voy a remarcarla. Tenemos el PIN. Nada más vamos a convertir esta inversión bruta en inversión neta en inversión bruta, sumándole los 70. Entonces, el PIN va a ser el PIB va a ser el PIN más la depreciación. Una pregunta, ¿los beneficios no distribuidos serían utilidades retenidas? Ok. Y nos daría que el PIB es 2.970. ¿Sí? Y bueno, chiquillos, yo sé que falta un montón de materia y todo. De nuevo, o sea, si alguno necesita como una sesión para ver dudas, para hablar de la vida, para quejarse, nada más me avisan. Aquí estamos, no podemos salir de la casa, así que ¿qué vamos a hacer? Una pregunta. Sí. Bueno, 2. En el PIN, Sí. ¿cómo calculó el gasto del gobierno? Está directo. Compras del gobierno se considera gasto del gobierno. Ah, ok. Ok, porque el gobierno gasta lo que compra y gasta en sus transferencias. Digamos, pero las transferencias, como no se consideran parte de la contabilidad nacional, entonces el gasto del gobierno es directamente compras. Ay, chiquillos, perdón. Isaura. Ajá. Una pregunta, es que, digamos, ahí los beneficios brutos después de impuestos, no incluyen
los impuestos directos. Sí, O porque sea, son tenemos todos los- justamente, es que son justamente después de impuestos. Entonces ese sí sería como el número exacto. 70. Ajá. Sí, por eso Ok. les digo, no usualmente van a tener que hacer todos los elementos, van a tener que jugar mucho con las equivalencias. Puede ser que les salga beneficios brutos menos utilidades retenidas. Entonces solamente van a tener que hacer los impuestos directos, la depreciación y los dividendos, ¿entiende? Entonces sí va a tener que eso es jugar con los elementos de la fórmula, nada más. Si esto nada más hubiera dicho beneficios brutos, probablemente aquí hubiera salido una categoría más que hubiera sido impuestos directos sobre las empresas. Y digamos, si en los inventarios de bienes finales hubiera sido invertido, digamos, como 220 el de enero y 200 el de diciembre, entonces esos 20 se hubieran restado a la inversión. Repítame un toque, perdón. Digamos, si hubiera sido invertido como los datos de los inventarios de bienes finales, Ajá, que sí. 220, empieza con Hubieras- 220 y termina con 200. Hubiera sido una pérdida, se le restaría a la inversión. Ok. Ajá. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Lo que necesiten. El PIB es 2.870, ¿verdad? 2.970. Ok, el PIB 2.900. Ok. Sí, creo que había 2000. No me crean, es que lo hice en la mente. Entonces, no, sí, creo que sí era 2.900. No es por si está bien, es que creo que leí un 8 en vez de un 9. Ok, sí, es que mis 9 y mis 8 se parecen mucho, perdón. No, tampoco es que escribo divino. Bueno, sí, ¿alguna otra duda? ¿De algún otro ejercicio? No sé. Yo subo esto mañana, bueno, primero subo los ejercicios, el resto, o ahorita espero que como una hora máximo, y les subiría este video a YouTube apenas me haga el canal, y si ustedes se suscriban, ahí repartimos las pregunta. ganancias. ¿Qué fue? Digamos, cuando usted hizo todo lo del 10% y llegó de 3.000 y todo eso, Ajá. ¿cómo dividió usted el 2.700 en 1.500 y 1.200? Ok, esto es así. Entonces, yo vengo y me dicen la tasa de impuestos sobre la renta es 10%. Entonces, yo tengo el impuesto sobre la renta que es 300, entonces mi renta de la cual se derivó este 300 tiene que ser 3.000. Hasta ahí te está claro usted. Sí. Está clarísimo. Ok, entonces ahora sí, yo tengo esta renta, pero yo necesito mi ingreso disponible para conseguir mi consumo. Porque esta renta se puede usar para un montón de cosas. Esta renta se puede usar para pagar impuestos. Se puede usar, no sé, para comprar, para Forex. Se puede usar para un montón de cosas. Ay, Dios mío. Esa es mi perrita, chiquillos. Vaya, perdón. Entonces, impuestos se puede usar para Forex, se puede usar para un montón de cosas. Pero lo que a nosotros nos interesa aquí es el ingreso disponible. Que el ingreso disponible se puede usar solo para dos cosas. Se puede usar para comprar o para ahorrar. ¿Ok? Entonces, este impuesto aquí se puede usar para estas cosas. Y lo que hago yo es agarrar el ingreso que era de 3.000 y para conseguir el ingreso disponible le resto mis impuestos directos sobre la renta, que en este caso son impuestos sobre la renta, que son 300, que son justamente donde estamos partiendo. Entonces, este ingreso me está dando 2.700, este ingreso disponible. Voy a poner una vez, ¿ok? Entonces, este ingreso disponible se va a usar para estas dos cosas, para ahorrar o para comprar. Entonces, el ahorro personal me está diciendo directamente aquí que es de 1.200. Entonces, solo me queda una función extra. Ah, ok. Sí, es consumir. ¿Tengo claro? Sí, y ahora sí. Sí, perfecto. Gracias. Ok, chiquillos, me despido yo porque ya entré tarde a clases. Pero si cualquier otra duda me la hacen saber y cualquier cosa hacemos otra sesión con más ejercicios porque yo sé que ahorita tal vez necesita un poco más de ayuda. Entonces me avisan nada más. Ok, gracias. Un gusto. Gracias. Bueno, gracias. 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 Chao.